en estos montes y sostenga la vida que tenemos aquí arriba y se reproduzca, ¿no? Y eso nos va a mitigar, por ejemplo, las islas de calor que se están incrementando con el cambio climático. Esto nos va a incrementar la biodiversidad y va a mitigar también el el desplazamiento de las especies. Entonces, si se fijan, al cumplir estas acciones, lo que vamos a provocar es que entonces haya más vegetación acá arriba, vamos a ponerlo así de verdecito, para que nos entretengamos y no nos durmamos. Va a haber más vegetación al esta agua ser purificada, más vegetación. Esta vegetación y esta agua purificada va a traer más aves. Estas aves van a traer más mosquitos, estos mosquitos van a traer más mamíferos, ¿no? Y va a haber más biodiversidad en general. Esto nos va a ayudar a la disminución de deslaves. ¿Por qué? Porque al haber más vegetación ribereña, porque el agua sirve para el crecimiento de esta vegetación ribereña, estos taludes van a estar protegidos por las raíces y no se van a deslavar y estas casas no se van a venir abajo. Y el goce y disfrute de la naturaleza, pues es que es lo que yo les comentaba, ¿no? Estas personas que están aquí podrían bajar a senderos y disfrutar esta presa maravillosa porque es bellísima. Las 3 presas a las que he ido en la Ciudad de México son bellísimas, pero todas están contaminadas y huelen a lo que no les quiero decir, ¿no? Pero estéticamente son unas bellezas porque no puedes creer que estén inmersas dentro de la ciudad, ¿no? Este, y con el incremento del agua, cuando es época de lluvias, ok, ¿quién me pregunta? Enrique Salinas. Sí, por ejemplo, de toda la lluvia que viene, pues ahora sí que del cerro, en especial porque yo vivo en esa alcaldía, en la Magdalena Contreras, y Ujú, si es la de Ansaldo, pues ve que viene todo desde el río de la Magdalena, y ujú, todas las barrancas caen a eso, ujú. a esta presa en especial. Pero, Ahí el problema, ajá, dinos, dinos. no, o sea, con esos saludos que estaba comentando, para sostener pues los terrenos arriba de las riberas. Igual Exactamente, supongo que ayudan para cuando incrementa el agua, ¿no? O sea, ayuda a que no se salga o se desborde. exactamente. Cuando tú tienes un borde así, a ver, voy a dibujarlo aquí. Mm, Cuando tú tienes un borde, la presa de Ansaldo sube 9 metros. La presa de Ansaldo de verdad es una barbaridad. Y además tiene un rebosadero acá y luego va otra vez al río Magdalena. Entonces, cuando sube y rebasa el nivel, se desborda hacia acá y tiene como todavía una canaleta pues como de desagüe, digamos, para que esto no se desborde y todavía puede desbordar el río Magdalena. El problema es que a veces está lleno de basura y se tapan pues algunas de estas bajadas, ¿no? Y es cuando se desborda y se inunda, o sea, hasta San Jerónimo, ¿se acuerdan? Cuando se inunda San Jerónimo es porque la presa Ansaldo se desbordó. ¿Qué otra cosa pasa cuando tú que vives por ahí, cuando se desborda la presa? Se sale toda la basura y se queda sobre periférico. Ajá. Se sale toda la basura y se queda sobre periférico. Desde ahí, ¿no? Desde periférico hasta San Jerónimo. Sí, hasta el asta. Ujú. Y eso tiene que ver con la problemática de la basura. Em, ¿Qué es lo que sucede normalmente? Mire, como hay poquitos árboles, lo que pasa es que les digo que estoy en estos proyectos del agua y todo esto, entonces ya me la sé, ya me sé el examen. Está aquí los arbolitos, todo esto
apenas si tiene vegetación, porque a nadie le ha importado esa parte biológica, solo la parte técnica de las presas. Entonces, ¿qué sucede? En lluvias normales o en el uso normal de la presa está así. Aquí no crece vegetación, no mucha, más bien está seco, pues porque esta agua no es muy buena. Hay una que otra hierbita que sale, ¿no? Cuando la presa crece más, al no haber protección de los bordes, hay un deslave que empieza a ser el sedimento de la presa. Entonces, ¿qué creen que empieza a pasar lluvia tras lluvia? Y eso es año tras año. ¿Qué creen que empieza a pasar con lo que les estoy dibujando? Capacidad de almacenamiento. Exactamente. La capacidad de almacenamiento va disminuyendo. Y son, así de la presa Ansaldo, creo que son 40 millones para el desasolve. Debería de ser cada 6 meses y se hace cada año porque no hay dinero, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo es que el manejo del borde de una manera más naturalizada, el hacer que el agua sea más purificada, lo que nos va a dar es mayor mantenimiento a la presa durante más años, porque este asolve no se va a venir de la manera que se viene hacia la presa, ¿no? Y se va a mantener más tiempo desasolvada la presa, como si fuera un río, aunque suba esos 9 metros, no importa que suba, haga esto y pase para acá, ¿no? Por lo menos, y si se llegara a desbordar otra vez hacia periférico, pues tampoco sería tanto problema que fuera agua purificada, bueno, por lo menos de contacto humano, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la basura que hay. Entonces, muchos problemas se irían resolviendo. Ahora, si se fijan, estamos hablando eh, de ingeniería civil, estamos hablando de ingenieros hidrólogos, de ingenieros hidráulicos, de paisajistas y de arquitectos, ¿no? Y también de urbanistas, porque planean cómo puede ser toda en un momento dado, tal vez ya no en la ciudad o en esta ciudad, pero en otras ciudades, cómo pueden ir creciendo las ciudades con esta infraestructura y cuáles son las cosas que tienen que contemplar en el sentido cuando hay una presa, ¿no? Bueno, queda claro estos alcances para este simple ejemplo de la ciudad, ¿no? Tin, 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 tin. ¿Y queda claro o no en este ejemplo? A mí solo me gustaría agregar en el reuso y aprovechamiento sustentable del agua, que en el caso de las viviendas que están pegadas a la presa, pues debería haber un manejo de las aguas residuales, pues para evitar y disminuir los contaminantes. Y pues que hay varias técnicas que se pueden aplicar, ¿no? Exactamente. O sea, una que se ha hecho mucho y que es muy controversial es que haya un colector marginal, ¿no? El colector marginal siempre tenemos la tontería de hacerlo en la parte baja del río. ¿Qué es un colector marginal? Pues El creo que drena, se desvía el agua, ¿no? Bueno, no, las aguas residuales. exacto, el agua del drenaje, en vez de llegar directo al río, lo que hace es irse a un canal, que es un tubo, ¿no? Es un drenaje, pero es un drenaje que va sobre el río. ¿Por qué es una tontería hacerlo sobre el río? ¿Por qué creen? Eso se ha hecho en Río Magdalena, Río Lava, este, Río de Buenaventura, porque hay varios ríos en la ciudad, ¿eh? No nada más hay un río, que dicen que es Río Magdalena el único río vivo de la ciudad. No es cierto, hay como 7. ¿Por qué creen que esto es una tontería? Pues cuando sube el nivel de agua se llega a contaminar
me No, imagino. porque esto está dentro de un tubo. Es un tubo de drenaje. Igualito que los ves en la calle. ¿Por qué creen que esto no ha funcionado? O funciona de forma parcial. ¿Nadie? ¿Nadie? Pues yo me imagino que es uno por el mantenimiento, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el agua esté ahí corroe la tubería. Y número dos, Ujú. que en una subida de corriente, pues también puede existir el riesgo de que una piedra o algo lo rompa y pues se sufra. Claro, Y la otra, pues también puede ser las filtraciones hacia el exterior, ¿no? exactamente. Es una tontería justo por eso. Los marginales históricamente se rompen y empieza a salir todo el mantecado hacia acá, ¿no? Y lo que se debió de haber hecho es obligar a esta persona a jalar su drenaje así hacia la calle y ahí concentrar el drenaje donde van los drenajes de todos, en vez de bajarlo. ¿Por qué se baja? Pues porque es lo más fácil, porque baja por gravedad, ¿no? Pero ha sido un error concentrar el drenaje y las aguas negras en el colector marginal, porque justo como dice Manuel, debido a que sube el nivel de agua o baja el nivel de agua, pues quieran que no hay una desestabilización de la base y eso hace que más la intemperie, más el agua, hace que estos colectores se rompan y salga todo hacia el río, ¿no? ¿Qué otras técnicas hay? Pues hay varias técnicas, ¿no? Ahorita hemos estado explorando los biofiltros, los biodigestores. El problema con el biodigestor es el mantenimiento. Eh, ahorita no recuerdo, eso lo vi apenas la semana pasada. Ya tenemos otro filtro que funciona mejor porque vimos que el biodigestor tiene el problema del mantenimiento. ¿Cuál es el problema del mantenimiento de un biodigestor? Que cada más o menos son varios. Uno es que tienes que tener una trampa de aceites en la cocina. Yo les pongo aquí unas manchitas para que sea ilustrativo. ¿Cómo se llama? Trampa de aceites. Y luego tienes que tener un jabón especial. No puede ser cualquier jabón porque mata las bacterias. Y luego, pues tienes que evitar que el papel de baño se vaya al biodigestor, ¿no? Aún así, el biodigestor, pues se va llenando como de una especie de composta que hay que ir a limpiar y hay que limpiar de 6 meses a un año. Y esa limpieza pocos la hacen. O sea, yo he puesto estos biodigestores en vivienda de clase media alta y les cuesta trabajo tanto esa, ese extra. O sea, si nos cuesta trabajo limpiar el tinaco, ¿cuántas veces al año se debe limpiar el tinaco? Como una vez al año, ¿no? ¿Quién en su casa limpia el tinaco una vez al año? Casi nadie, ¿no? ¿Alguien? Yo sí. Hablen, ¿sí? Pero a ver cuántos son, Manuel. De los que veo aquí, netamente no sabría qué. Es que, a ver, que no vi. Netamente no sabía que se lavaba, ¿ves? Por ejemplo. Entonces, este, si fuera algo cotidiano que hacemos, ahorita te paso la palabra, Jennifer, este, sería, eh, o sea, es algo que estamos acostumbrados a hacer. Imagínense el biodigestor, ¿no? Entonces me acuerdo que las dos casas que lo pusimos, bueno, primero fue una casa individual y luego fue un fraccionamiento. El de la casa individual está infartado, ¿no? Que decía, ¿cómo voy a sacar toda esa mugre del biodigestor, ¿no? Y el fraccionamiento, pues mal que bien se acostumbró.
porque se lo platicó así el arquitecto y tenían que sacar cada 6 meses, año, todo el asolve del biodigestor y lo aceptaron. Pero imagínense de forma masiva urbana como una solución, pues está muy complicado. Entonces encontramos otro filtro que la verdad ahorita no recuerdo cómo se llama porque apenas lo platicamos esta semana. Después les paso el filtro en donde filtran las aguas negras y se inyectan directamente o puede pasar por un humedal o un filtro de gravas y luego pasa al río. Entonces sí hay técnicas, pero pues lo primordial sería que desde la planeación de las ciudades, pues no hubiera ese tipo de cosas. Jennifer, por favor, si nos Bueno, dices, sí, yo nada más iba a mencionar que, por ejemplo, aquí en mi unidad, mi casa, su casa de todos, gracias. este, se llega a lavar, o sea, luego, como somos unidades habitacionales y son edificios, hay como, no recuerdo cuántos tinacos son por edificio, pero normalmente acá lo que se hace es que es cuando deja de caer con presión el agua y con limpieza, o sea, hasta que nos damos cuenta de que el agua está como que algo le está impidiendo que fluya, es cuando se suben a lavar los tinacos o cuando ya Exactamente, ya, y es porque se ya hay una necesita. stolbe o ya Ajá, está, exactamente. o ya hay un ratón ahí atorando la salida y no les dicen, ¿no? O Sí, sea, se ahogó y tapó la salida del agua. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? El mantenimiento nos cuesta muchísimo trabajo. Creo que sí es una solución factible, sí lo he visto, o sea, no, por ejemplo, a nivel arquitectónico, creo que no lo debemos desechar, el biofiltro o el biodigestor o el humedal. De hecho, yo he visto en casas individuales, o sea, en casas con terrenos pequeños, les estoy hablando de una casa para 4 personas con un patio de a lo mejor 20 metros cuadrados, una persona que usa su filtro con un humedal natural y esa agua la usa para el riego de sus macetas y demás, y tiene un jardín precioso. Entonces, no debemos de desechar esas técnicas que además son de paisaje, ¿no? Esa técnica es 100% de paisaje porque es sacar el drenaje, lo metes en el filtro, el biodigestor, y luego lo pasas por el humedal y eso te riega tu jardín. Entonces, no se deben de desechar, pero tampoco pueden ser técnicas que se usen a nivel masivo, y menos por ejemplo, en una zona de como es Río Magdalena, que la parte media es de una población muy pobre. Dices, no tienen para el día a día y tú quieres que gasten en mantenimiento, pues yo quiero ver, ¿no? Pues claro que no va a pasar. Axel, Una pregunta, lo de las técnicas para la limpieza de agua, así como a nivel arquitectónico lo había visto, pero sería con solo aguas grises, ¿no? Porque he visto que estas plantas tienen como una limitante de, de lo que pueden limpiar. Entonces, ¿es solo como con esta agua de lavabos o también como de ya aguas negras se puede usar? sí, mira, un ejemplo clarísimo de aguas negras que se puede usar, lo que pasa es que tienes que tener 2 filtros. O sea, el agua negra no la puedes pasar, o sí la podrías pasar, pero tendrían que ser mucho, te necesitas más superficies. Podrías pasar el agua negra por un humedal de varios filtros. Pero lo que se hace es lo que se hace, no sé si han visto el ecoducto de viaducto, que es un parque que está en el viaducto lineal. ¿Sí lo han visto? Si no, búsquenlo por internet, vayan a pasear ahí. No está, está interesante. No es feo y está interesante. El ecoducto sacan el agua del drenaje de aguas negras. De ahí lo pasan a unos filtros, filtros, ¿no? O sea, son pues sí, son unos contenedores que quitan los sedimentos. Y de ahí pasa ya como agua gris a los humedales.
y de ahí pasa al parque para riego. Entonces sí se puede. El ecoducto, cuando ustedes lo busquen o lo googleen, va a tener muchas críticas. Yo también critico que haya sido en el viaducto. Creo que fue un gran error. ¿Por qué considero que fue un error? Yo considero que fue un error porque toda la base del jardín se tuvo que manejar como una terraza verde. Eso nos incrementa el costo muchísimo porque tuvo que tener impermeabilizante, porque creo que abajo está el metro o qué está, Emanuel. Es ¿Alguien sabe? el tubo de aguas negras del río que corre por ahí. Abajo, la cuestión es que la parte de arriba tuvieron que tratarla como una terraza verde, ¿no? Entonces, este costo de la impermeabilización, pues fue muy alto. Entonces ahí se fue todo el dinero. Creo que si lo hubieran hecho en un parque, hubiera quedado mucho más claro para el ciudadano, para el planificador, que era viable sacar el agua negra del drenaje, pasarlo por un filtro y que sea para mantenimiento. Desgraciadamente se hizo en el viaducto y eso desvió mucho la vista del costo-beneficio de un parque sobre viaducto, ¿no? Pero la verdad es que el ejemplo es muy bueno. O sea, que saques el agua negra y la uses, iba a decir otra vez, el mantecado para que además te sirva para todo lo que es el riego, me parece una solución muy buena que necesitamos en la ciudad, porque es mentira que no tenemos agua y mucha, pero toda está contaminada, ¿no? Tan tenemos mucha agua que estamos hasta acá de deslaves y encharcamientos. Blanca, muchas gracias por prender tu cámara. Mira, a ver, ya a Emanuel ya lo conozco, ya a Blanca la conozco. Ok, entonces, bueno, sigamos para que vean que no hay ejemplo pequeño en esta ciudad. Entonces, bueno, sigamos. ¿Alguna duda hasta acá? Y no he empezado con la metodología creo que este ejemplo ya quedó claro, ¿no? Bueno, los principios de la infraestructura verde son la conectividad, perdón, la accesibilidad, la funcionalidad y la resiliencia. Este, los componentes que estamos usando son los núcleos, nodos y conectores. Los nodos, bueno, me voy a regresar un poco a los principios. La conectividad es vincular y aumentar el grado de conexión entre los espacios verdes, azules, y aquí no lo puse, grises, de la ciudad a través de elementos como los núcleos, nodos y conectores. Entonces, queda claro, este punto, la conectividad. Sí. O sea que si les pregunto ahorita a cualquiera qué es conectividad y si no me contesta, ¿lo puedo reprobar? ¿Sí? Entonces voy a preguntarle a alguien. A ver, alguien que sea muy calladito. Jonathan Peña Flores, ¿qué es conectividad entonces? ¿Qué entendiste por conectividad? Hola, bueno, yo entendí que es utilizar la infraestructura para eh, que sea como que un vínculo entre tanto los factores urbanos como lo ambiental. No sé, eh, eh, no sé un ejemplo, pero como yo inventarme uno sería tal vez una zona natural que está tal vez un poco degradada y al lado está una zona urbana que tal vez está un poco avanzando. Se podría usar esa zona como para crear un parque que a la vez funcione como de amortiguamiento para que impedir el crecimiento de la mancha urbana, además de que se potencien los servicios ambientales de esa misma zona. A ver, no le entendí nada, pero, a ver, ¿qué entiendes por conectividad? No entendí. O sea, bueno, como infraestructuras que ayuden a conectar los diversos factores que, tanto urbanos
como los ambientales que hay. Que ayuden a conectar tanto que, Los factores urbanos como los ambientales, para que no sea como como cuál. una zona fragmentada. Ajá. Dame un ejemplo. Mm, ¿Tienen que ser aquí de la Ciudad de México? No, pero aquí hay tantos que, y aquí vives, que podrías decirlos, nos podrías decir 20. Es que ahora mismo no se me ocurre uno, pero lo estoy pensando. Ok, para que vean que no quedó tan claro, ¿no? A ver, Fernanda Cervantes, ayúdale a Jonathan. Creo que yo tengo uno. Es de un proyecto, es de Ah. Ko Yang-yu, creo que se llama el paisajista. Y él tiene este sistema de ciudades esponja, en donde a lo mejor su conectividad se ve en la parte de este proyecto tiene como la cuestión del río, está la ciudad y el espacio público para las personas. Entonces no sé si te refieres a algo como eso. Sí, creo que la diferencia es que con Yanyu trabaja mucho en zona rural. Entonces, como que en esta zona rural, y bueno, con un gobierno chino, imagínense qué fácil es. Si el gobierno dice, desplácense todos porque quiero hacer un proyecto que ha sido lo que ha pasado con los proyectos de Konyanyu, que me parecen maravillosos, pero lo que sí quiero que quede claro es que es un contexto político diferente, en donde si se dice una cosa, pues se hace y no hay intervención ni de las alcaldías ni de la sociedad, es totalmente lineal, ¿no? Entonces, sí es un proyecto, o sea, la conectividad. A ver, Lorena Ortega está levantando la mano. Sí, a mí me da la impresión al leer este principio que busca como justamente esta parte de estructurar el espacio de las áreas verdes, espacio público, ¿no? Y justamente creo que no se me hizo pensar en esta parte, justo el parque lineal de viaducto, ¿no? O sea, Exactamente. dotar a la infraestructura existente de una mayor función y estructura de la que podría ser aislada. Exactamente. O sea, esto es, por ejemplo, si yo tengo, por decirles algo, la Condesa aquí y aquí tengo Coyoacán, mi forma de hacer conectividad es hacer los domingos un recorrido ciclista que llegue a la Condesa de la Condesa Coyoacán, que obviamente sí existe, que es División del Norte, ¿no? Y ¿cómo lo puedo mejorar? Pues lo puedo mejorar haciendo que toda la ruta sea más arbolada, toda la ruta esté preparada para el evento del ciclismo los fines de semana y con el tiempo se haga una ciclovía permanente entre toda la zona de Coyoacán hasta la zona de la Condesa y de la Condesa al Ángel, ¿no? Ahorita es los fines de semana, pero podría ser algo permanente o simplemente lo que está pasando en Insurgentes a partir del COVID, que se hizo una ciclovía que conecta los espacios de todo Insurgentes porque se vio que era una necesidad. Jennifer Bautista, por favor. Sí, nada más. Bueno, es como duda y decir el ejemplo, porque no sé si es. Claro. Es que yo no vivo en la Ciudad de México, entonces conozco como muy Perfecto. poquitos lugares, pero, por ejemplo, el proyecto, no sé si es proyecto como la propuesta que se tiene en Canal Nacional también estaría como en esto de conectividad. Totalmente, estamos ahorita trabajando en Canal Nacional. Luego si quieren les presento o vamos a Canal Nacional, justo yo estoy en todos esos proyectos. Y vamos, por favor. Sí, yo feliz de la vida porque además es mi proyecto consentido. No, hay varios, tengo varios proyectos. Tenemos Canal Nacional que está partido en 3 secciones. Ahorita trabajó la primera, estamos trabajando en la segunda y la tercera está en Xochimilco. Canal Nacional empieza desde Miramontes, bueno, que sería Río Río, ay no, ¿cómo se llama? Churubusco, perdón.
Churubusco y acaba prácticamente bueno, sigue en Periférico, por acá está Periférico, y acaba en Xochimilco, ¿no? Y prácticamente conecta no nada más a varias colonias, pasa por Coyoacán, pasa por Venustiano Carranza, o sea, por varias alcaldías, sino que hay mucha gente que lo usa para ir de un lado a otro y es un parque lineal que además es un relicto de un canal de prehispánico, ¿no? Entonces, sí, Canal Nacional es un elemento de conectividad entre varias vialidades y entre varias alcaldías para las personas. ¿Para qué? Para que puedan ir de un lado a otro más seguros, más o sea, no es lo mismo ir por las callecitas de las colonias que están acá que irte todo Canal Nacional feliz de la vida entre arbolado y pajaritos y demás, ¿no? Ya sea con bicicleta o ya sea caminando. Entonces, eso es conectividad. Creo que ya nos quedó claro, ¿no? Sí, creo que ya. Ok. Accesibilidad. Distribuir igualitariamente los beneficios de servicios ecosistémicos, espacio público, mitigación, adaptación de riesgos en los espacios verdes y azules de la ciudad. ¿Qué creen que sea accesibilidad? ¿Alguien tiene idea? Bueno, se los digo rápido. Aquí está la ciudad y la mayoría, aquí tenemos el suelo de conservación y aquí están los bosques de la ciudad. Más o menos estamos hablando de que este es el 50% y este es el 50%. Más o menos, ¿no? O sea, la zona urbana es el 50% y la zona natural es el 50%. Y la mayoría de los parques están en la zona sur de la ciudad. Entonces, cuando hay tan pocos parques en la zona norte, la accesibilidad a estos beneficios, pues es mucho menor, porque la gente del norte se tiene que desplazar a Chapultepec, se tiene que desplazar a Tlalpan, se tiene que desplazar a otros puntos, porque ellos no tienen acceso a áreas verdes en la zona norte. Eso es accesibilidad, que todos tenemos el derecho a tener acceso a espacios públicos de calidad, de forma igualitaria, ¿va? Y eso, aquí dice algo de mitigación y adaptación de riesgos. Eso tiene que ver con los riesgos, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver porque tengo el ejemplo de la zona norte y me recuerdan esto de los riesgos y que tiene que ver con la accesibilidad del espacio público. La funcionalidad. Bueno, la funcionalidad aquí creo que la palabra está mal dicha. Estamos en un debate de si se llama funcionalidad o no, pero se los voy a explicar cómo está ahorita. Funcionalidad es que tú tengas a tu alrededor espacios que realmente sirvan para lo que se necesita. Muchas veces, como arquitectos, como urbanistas, como paisajistas, vamos y copiamos una plaza que vimos en Miami, ¿no? Porque nos pareció muy chula y muy sofisticada y muy pipiris nice, ¿no? Entonces, ese espacio tal vez no corresponde a la funcionalidad que quieren los vecinos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. En la calle de Regina, que se hizo un trabajo muy bueno, había un muro de los vecinos que usaban los niños para echar pelotas, o sea, un muro. Estaba un muro y ellos tiraban pilotas, ¿no? Así. Ah, o sea, estaban jugando y era como una especie ¿cómo se llama? Pues sí, de Frontón, ¿no? frontón, exacto, de frontón. Los niños echaban pelotas y tal. Cuando vino la remodelación, aunque se ve muy bonito, no pensaron en los vecinos. No pensaron que los vecinos salían con su sillita, los niños se echaban la pelota, porque lo que querían era que se viera bonito. Y que está bien, yo no digo que no se deba de ver bonito, que no podamos tomar algunas tendencias. Y este muro lo hicieron un muro verde, que ya yo no sé si ahorita está verde, la verdad, porque muchos de los muros no han funcionado en la ciudad.
Entonces, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si simplemente entendemos que esa es una pared para frontón y a lo mejor hacemos un mural con ciertas manchas, ¿no? Que nos permitan que este niño y estos niños que jugaban en la pared sigan jugando en la pared y sean parte hasta de un elemento vivo que se va manchando, ¿no? Y que va haciendo manchas diferenciadas en la pared, ya con las sombras de los golpes que va dando la pelota, ¿no? Y eso no impide que sea un mural, pero a lo mejor dejando la función que ya tenía el niño, ¿no? O los niños de la colonia, que era echar las pelotas sobre ese muro y no le hacían daño a nadie y tan lo podían hacer y a nadie le molestaba que nadie les dijo nada durante años, ¿no? Y llega un paisajista o un arquitecto o un urbanista y pone un muro verde. ¿Por qué? Porque para él, desde su punto de vista, es mejor un muro verde sin importar qué pase al vecino, ¿no? Jimena Guerrero. Justo esto me recordaba mucho a lo que hablábamos la clase pasada sobre los juegos que pusieron como Exacto. modulares, que realmente ni siquiera hubo un estudio ni nada y pues que cada lugar va a tener unas especificaciones diferentes. Exactamente, cada espacio tiene unas especificaciones diferentes y que además si se fijan, bueno, cuando hemos colaborado con urbanistas, el urbanista tiene todo el background de eso, ¿no? Traen las pirámides estas de edades, de cada colonia, de cada espacio, pero lo que sucede es que nos llenamos de un bonche, entonces siempre les he dicho a mis alumnos, nos llenamos de un bonche así gigante de antecedentes, ¿no? Y lo engargolamos y le sacamos copias y son 3 libros de este tamaño y ya que nos ponen a diseñar, lo agarramos y lo tiramos y nos ponemos a diseñar, ¿no? Y no lo ubicamos en el espacio. Si nos están diciendo que la pirámide de edades tiene que ver con mayores ancianos y niños, ¿qué quiere decir? Que es una población flotante, ¿no? Que se va a trabajar y deja a sus hijos con sus abuelos, ¿no? Y si nos está diciendo que hay pocos niños y más jóvenes, ¿qué está diciendo? Pues que a lo mejor la infraestructura que tenemos que tener es de más de patinetas, de conciertos, ¿no? Pero no vemos la pirámide de edades, agarramos y tiramos eso y nos ponemos a diseñar como grandes artistas, ¿no? Y ahí sí, lo siento, pero yo he visto paisajistas que tienen el ego hasta acá, igual arquitectos. Nosotros tenemos que ser técnicos, técnicos. Y ya después podemos ser artistas. Y ya después pues, podemos ser creativos. Y ya después podemos hacer muchas cosas. Pero si no somos técnicos en urbanismo, en ecología, en arquitectura y sabemos hacer las cosas de forma bien y sustentada, nuestro arte es porquería, es capricho, ¿no? Y eso le pasa a muchísimos paisajistas y muchísimos arquitectos, ¿no? Entonces, no por ponerte la capa de artista, eres artista, ¿no? Y al paisajista, como aparentemente tiene un mundo abierto, ahorita voy a dar varios ejemplos, por ejemplo, Canal Nacional. Canal Nacional parecería que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque, pues, como yo les decía, parecería que no hay de hecho, al arquitecto que empezó a hacerlo, que no les voy a decir quién es, pero es paisajista, se le corrió, ¿no? Y es prestigiado, no muy prestigiado, pero prestigiado. Ya se estaba conociendo un poco, ¿no? Se le corrió porque no tenía antecedentes. No, chisme, no. Yo digo puras cosas buenas de la gente. Y cuando son malas, mejor no digo de qué. Pero imagínense a qué nivel llegamos que se le corrió, le dijo, o sea, nos hacía plazas, queda entre nosotros, dice Jennifer. Hizo una plaza que quedaba arriba del nivel de la calle. O hizo otra plaza que tapaba la calle, ¿no? Entonces, o sea, y este cuate, o cuata, no sé, se la daba de muy artista, se la daba de muy artista y de muy creativo, ¿no? Digo, a mí me vale lo creativo que pueda hacer. Y les puedo decir de otro gran arquitecto artista que me puso unos ahuehuetes
en la avenida Chapultepec. ¿Cuál es el problema de los ahuehuetes en Chapultepec? Alguien que conozca la avenida Chapultepec, dígame cuál es el problema. ¿Qué pasa por debajo de la avenida Chapultepec? El metro. El metro. Y el ahuehuete echa mucha raíz, ¿no? ¿No? ¿Eso no es técnico? Sí. Y ahí sí les podría, este sí es un arquitecto famosísimo. Y ahí me tuve que pelear con él porque le dije, o sea, el ahuehuete no. ¿Cómo que los ahuehuetes no? Si son la maravilla del mundo. Es premiado a nivel internacional, reconocido a nivel nacional e internacional. Obviamente, la jefa de gobierno ya lo alucina. Ya ni siquiera lo volvió a llamar, ¿no? Pero el gran artista, como el paisaje es una tontería, dijo pues, ¿por qué no ahuehuetes? Si al fin está el metro, el cableado subterráneo de toda Avenida Chapultepec, al fin las baquetas ni cabe, ¿no? Pero se va a ver re bonito en el render. Les estoy hablando de un arquitecto de fama internacional, ¿sí? Entonces, esto se lo digo por dos cosas. Nunca, ningún tema de paisaje va a ser menor. Ajá, nunca. No son lechugas. Yo siempre digo que vamos a sembrar lechugas, ¿verdad? Pero lo digo de broma, porque, porque creo que lo digo de una forma no despectiva, lo digo de una forma ligera, en donde hay gente que siembra lechugas y nosotros somos paisajistas y nosotros somos urbanistas y nuestro trabajo es muy valioso, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy simple. Ahuehuetes quería toda la avenida Chapultepec emblemática de los ahuehuetes de México. ¿Por qué no? No hay agua, está el metro, están los cables. Por más que se le explicó al arquitecto, él decía que todos nosotros éramos unos tontos, ¿no? Bueno, fue una guerra campal que obviamente una situación técnica muy clara ganó, ¿no? Entonces, esto se los digo, pues se ven bien chulos, si es cierto, Jennifer. Entonces, esto se los digo para que todas sus decisiones sean técnicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con lo no sé si estos ejemplos les van sirviendo como contexto, si no se van aburriendo, ustedes vayan diciendo. ¿Sí les sirven? Sí, sí ayuda más que solo leer las definiciones. Ok, Comenzar a darle ejemplos está pico. ok, perfecto. Entonces, estos son los principios de la arquitectura de la infraestructura verde y la resiliencia, incorporar acciones y técnicas o prácticas que permitan que los sistemas naturales, sociales y económicos resistan, asimilen, adapten y recuperen los impactos y efectos del cambio climático, desastres naturales, sobrepoblación y globalización. Esto de la resiliencia es ser resistentes a estos cambios que sí ha habido. Yo quisiera rápidamente, me gusta reflexionar en el texto, porque creo que a veces leemos, nos lo aprendemos, pero no lo entendemos. Entonces, yo quisiera nada más rápidamente antes de pasar a los componentes, ¿ustedes creen? Quiero que me digan 3 ejemplos en la ciudad de cambio climático que ya estemos viviendo actualmente. No en Alaska. A mí Alaska, no, sí me importa, pero no quiero ejemplos en Alaska. Quiero ejemplos en México de lo que está pasando, Jonathan, del cambio climático. Un ejemplo sería el aumento de las olas de calor. Exacto. ¿Y eso qué me provoca? ¿Qué provoca en la ciudad y qué provoca en gastos, Jonathan? Pues en gastos, individualmente, pues en las personas que invierten en sistemas de calefacción, que eso pues, implica otro gasto de energía, por lo que es más contaminación. Y también salud a las personas, porque esto daña mucho a los adultos mayores e incluso a los bebés. Exactamente. En la salud hay un gasto en inversión de salud y no en calefacción al revés, ¿no? En aire Ah, acondicionado. exactamente, sí. Ajá. En calefacción en los otros países, en Dinamarca, en Suecia, sí es cierto que están como en realidad
antes se le llamaba al cambio climático calentamiento global, pero no sé si se han fijado que ya dejaron de hablarle de calentamiento global, porque lo que se ha visto es que lo que están son temperaturas extremas. Han habido las mayores temperaturas más bajas en zonas donde no había las temperaturas tan bajas y en otras zonas ha aumentado el calor. Por eso se le dejó de llamar calentamiento global, porque lo que se vio es que había más bien es un cambio del clima de un extremo a otro, ¿no? Ajá. Enrique Salinas. Uno sería igual las extremas lluvias que han estado azotando aquí a la ciudad, que es lo que Exacto. provoca pues, que se eleven los ríos, en especial de la Cusco, cuando son lluvias torrenciales, como la carretera Picacho se inunda parcialmente y cuando conecta con periférico es cuando se encharca. Exactamente. Y esto, ¿qué provoca? Un costo, tanto en vidas, o sea, hay gente que se ha muerto y lo sabemos, o sea, porque hay accidentes, porque se cae y se ahoga, porque hay un costo de desasolve de las coladeras, hay un costo de pérdida de a lo mejor de algunas casas que se inundaron. O sea, hay un costo humano, un costo de salud y un costo económico, ¿no? Entonces, sí es parte del cambio climático. Leslie. Gracias, buenos días. Buenos días, Leslie. Quiero hablar igual de la inundación, pero creo que también otro punto importante sería la deforestación, que se está La deforestación. ¿Y qué provoca la deforestación? ¿Qué hemos vivido, sobre todo en los meses de calor, con la deforestación? el incremento de las islas de calor, además de que, como lo mencionaba hace ratito, que llegaban las especies migratorias de aves o alguna otra fauna y ya no tenían su resguardo y este espacio donde estaban como de paso, justamente para después transicionar hacia Y otro aquí espacio. dice Blanca Correa, incendios. Junto con eso vienen los incendios. Y estos incendios son carísimos. No está- pues de un costo que no tenemos, ¿cómo se llama? Contemplado. ¿No? Y eso es un costo, y se los digo porque estoy desde CEDEMA. Yo sé que, por ejemplo, no hay dinero para las brigadas contra incendios. ¿Saben quién hace las brigadas contra incendios? La misma población con algunas personas de las áreas naturales protegidas o de Corena, que son la zona de conservación, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dinero para los trajes, no hay dinero para las camionetas, no hay dinero para las balas, se hace lo que se puede, ¿no? Y se gasta dinero en las brigadas. ¿Por qué? Porque somos un país pobre. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de Alaska. Bueno, sí, sí hablamos de Alaska, pero hablamos de México, de la Ciudad de México y lo que nos está pasando actualmente y que no lo relacionamos con el cambio climático. Otro elemento del cambio climático que me parece interesante y que es muy continuo es el último temblor que hubo en la Ciudad de México y los temblores locales que ha habido en la Ciudad de México. Ustedes saben que el último temblor, pues se fue una grieta que iba sobre el borde del lago y eso tiene que ver con la bajada de los mantos freáticos, ¿no? Entonces, el desastre que hubo fue peor porque era como un cascarón que se rompió en el borde de donde debería de haber agua y no había. Entonces era un cascarón vacío y ahí fue donde se rompió. Y estos temblores locales y los hundimientos que hay en Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán y en varias alcaldías que de repente hasta ya de chiste casi les ponen un arbolito, ¿no? Esos socavones son por falta del manto freático, ¿no? Y esa falta de manto
esa falta de manto freático, pues es por la carencia de agua, por el calentamiento global, por el mal uso por diversos factores, pero también por el cambio climático, ¿no? Entonces, son cosas que nos están afectando de forma actual en nuestras casas, en nuestra economía directamente. Ya no es, va a pasar cuando se inunde Nueva York, no, ya es algo que está pasando y que nos está afectando nuestra economía familiar, ¿no? Entonces, resiliencia y por qué tenemos que hacer este tipo de proyectos. Ahora, los conectores, perdón, los componentes. Nosotros localizamos núcleos, nodos y conectores. Esto quiere decir que los núcleos para nosotros en la ciudad fueron las zonas más conservadas como Chapultepec, como las ANPs, diferentes espacios con un alto grado de naturalidad. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Entonces localizamos en la ciudad todos estos elementos, ahorita lo van a ver en el plano, y esos son los núcleos. Los nodos son los lugares que atraen a mucha gente. Eso puede ser lugares de oficinas, lugares que hay, por ejemplo, escuelas, hospitales, que normalmente son núcleos, nodos urbanos, donde la gente va y tiene diferentes servicios. Y los conectores, que es lo más fácil, pues los conectores son las vialidades que tienen el potencial de tener ciclovías, arbolado y tener algún servicio ambiental para la ciudad, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo muy, muy concreto. Bueno, esta es la metodología que ahorita no se las voy a explicar si no se me van a aburrir más. Esta fue la metodología que se hizo para en caso de que abra mi clase de infraestructura verde, que no sé si lo logre, les explicaré cómo fue que se llegó a esto, ¿no? Me voy a saltar todo esto porque esto fue para gobierno, entonces está un poco más detallado. Se hicieron 8 regiones en la ciudad, esta es la Ciudad de México, se hicieron 8 diferentes regiones por sus características socioambientales. Estas características socioambientales se manejaron de esta manera. Ahorita les voy a explicar esta región, que es la región número 3. Ajá. Les voy a explicar cómo está aquí la región. Esto creo que a los urbanistas les puede interesar mucho, por cierto. Esta es la zona de Barrancas de la ciudad, la 2. Esta es la zona norte, que colinda con Sierra de Guadalupe. Esta es toda la zona donde pasa Insurgentes. Esta, la zona 4, es la zona oriente de la ciudad. La zona 6 es la zona urbana oriente. Y la zona 5 es la zona de humedales. La zona 7 es el suelo rural. Y el 8 son donde están los bosques urbanos, ¿no? Bueno, los bosques, la zona más boscosa. Entonces, ahorita les voy a explicar esta región, pero eso no quiere decir que no esté relacionada con todas estas regiones. En pocas palabras, cada una de estas regiones, aunque las tuvimos que separar, no las separamos con un fin de trabajarlas como elementos, ¿cómo les diré? Como elementos separados, más bien porque tienen características similares. Por ejemplo, esta región 3 tiene la característica de que se inunda mucho. ¿Por qué se inunda? Porque pasaban los ríos por aquí. Y aquí hay un cerro, que es el cerro de Sierra de Guadalupe, que bajaban los escurrimientos y bajaban
hacia acá. Y el Estado de México, ¿no? Y todo pues iba a algunas partes a las barrancas y a otras partes a los ríos, y por eso no había inundaciones. ¿Qué pasa? Cuando se entuban estos ríos, que es el río de los Remedios, cuando se pavimenta toda esta zona urbana y salen estos escurrimientos, cuando se pavimenta esta zona entre el Estado de México y la Ciudad de México, pues hacia dónde creen que van los escurrimientos, y además la zona de barrancas, pues ya está todo urbanizado el borde. ¿Dónde creen que se juntan toda esa agua que de todas maneras va a fluir hacia ahí? No desapareció el, ¿cómo se llama? El Sierra de Guadalupe, no desaparecieron los cerros de este lado, no desapareció el cerro del Estado de México, ni desapareció el escurrimiento, pero sí desaparecieron las barrancas. Entonces, lo vamos a ver claramente aquí. Aquí está. Entonces, el contexto general de la zona 3 ya lo tienen. ¿Sí quedó claro o me fui muy rápido? No, sí. Sí, está claro. ¿Cuáles son los elementos que se usaron? Nosotros para hacer infraestructura verde, lo que usamos fue, que es que es cuánto acceso tiene estamos analizando este pedacito, ¿eh? Primero vi el clima, el tipo de suelo, el uso de suelo y vegetación, temperatura, altitud. Esta es una ficha de resumen, obviamente, ¿no? Para explicárselo a la jefa de gobierno nada más. El tipo de alcaldías, las colonias que abarca, la precipitación, la altura, el suelo construido, etc., ¿no? Luego usé mi índice de habitabilidad, que es qué tanto acceso tiene mi población de esta región a la escuela, al trabajo, al transporte, a espacios públicos metropolitanos, etcétera, ¿no? Entonces, entre más rosita, es más, tiene más clarito, entre más, no, no es cierto, miento, iba bien. Entre más rosita, entre más intenso es el color, más accesibilidad tiene. Entre más baja el color, menos accesibilidad tienen a esos servicios de trabajo, transporte, salud, etcétera. Luego, esto se mezcló con las áreas verdes urbanas y se mezcló con los riesgos que hay en la zona. Aquí tengo diferentes riesgos geológicos de inestabilidad de laderas, hundimientos, fracturas, fallas, minas, procesos de remoción de masa. Entre más rojo, más problemas tengo. Entre más claro, menos problemas tengo. Y se comparó también con los riesgos hidrometeorológicos, que quiere decir inundaciones y encharcamientos. En esta zona, vean la cantidad, o sea, es impresionante la cantidad de encharcamientos que tengo. Tengo más de 300, casi 400 encharcamientos. Y derrames químicos, y se localizaron fábricas ¿no? Tiene naturales y elementos combinados de riesgos, porque los riesgos no existirían. Tiene que ver con un tema urbanístico y paisajístico. ¿No creen o sí creen? Pues totalmente sí, ¿no? Los urbanistas deberían de saber hacer esto, urbanistas. Urbanistas, ¿quiénes son urbanistas? Levanten la mano.
Lorena Ortega. Víctor Medel andaba por ahí, ¿ya se salió? Sí, aquí ando también. Ah, Víctor, ¿tú crees que eso tendrían que saber hacer los urbanistas? O por lo menos usarlo como una herramienta. Sí, justo. Creo que también, bueno, todo el tema que estamos viendo de riesgos, tenemos una clase específica, una optativa en la carrera. Bueno, yo creo que debería de ser obligatoria, ¿no? Porque los riesgos son básicamente lo que nos va a decir dónde no debemos de construir o qué debemos de hacer urbanamente para evitar todo lo que está pasando en las ciudades. Luego tenemos esta parte de conectividad. Si se fijan, sigo en la región 3. Era la 3, ¿verdad? ¿O era la? Ya ni me acuerdo. Era la 3. Y busqué los núcleos. Los núcleos dijimos que eran las zonas más conservadas. Encontramos Chapultepec, Centro Histórico de Coyoacán y Ciudad Universitaria y Reserva Ecológica Los Encinos. Estas son las partes más conservadas de esta región. Luego buscamos los nodos, cárceles, oficinas. A veces, la mayoría de estos nodos, de estos 8 nodos, hay servicios combinados. Por ejemplo, puede haber una cárcel, pero también hay una escuela, pero también hay oficinas. O sea, son los centros urbanos. Entonces, lo que nosotros determinamos es que hacia estas regiones es donde se mueve la población para el trabajo, para servicios de salud, para la escuela. La gente se mueve hacia estos núcleos dependiendo de dónde esté, ¿no? ¿Eso qué hace? Que nosotros tengamos que mejorar la calidad de los conectores de esta región. Si se fijan, aquí los conectores están interrumpidos. No es tan fácil llegar a Chapultepec o no es tan fácil. Aquí estos pequeños puntitos son áreas verdes más pequeñas, públicas, donde tenemos que incrementar la calidad de los servicios e incrementar la red de infraestructura verde para que realmente haya una conexión y esta conexión nos van a dar diferentes servicios. Lo que nosotros decíamos es que estas vialidades, ahorita lo voy a volver a, tenemos una cartera de proyectos en donde estas vialidades, sobre todo, por ejemplo, estas, tendrían que ser vialidades que nos lleven el agua a la zona de barrancas, ¿sí? Y por eso nos quitaríamos grandes problemas de encima si estas vialidades estuvieran diseñadas para llevar las cantidades de agua hacia la barranca. Y la barranca es su problemática muy particular, que tenemos toda una problemática de barrancas en la ciudad porque tenemos falta de agua, porque no llegan estos escurrimientos, podríamos conservar esas zonas de barrancas en mejor estado, donde son las zonas que más biodiversidad tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, estos elementos, analizando cada uno de estos elementos urbanos, podemos mejorar estas ciudades. Y después analizamos todo lo que es accesibilidad a través de áreas verdes y la red y el transporte concesionado como los peceros. Y luego todos los datos de la C5, que son todos los datos de atropellamientos, accidentes, choques, etcétera. Y la idea de la infraestructura verde, pues es hacer pasos seguros, es hacer cruces seguros en donde evitemos estos riesgos. Si se fijan, estos riesgos, pues también son de otro tipo, son más urbanos. Y después estuvimos analizando cada uno de los nodos y cada uno de los núcleos para ver qué tan buenos servicios ambientales les dan la ciudad. Esta lámina de la resiliencia es lo que les decía, como la sección 2 está. Me estoy yendo muy rápido.
Ok, es aquí ¿vieron? Y aquí justo se ve muy bien lo que yo les estaba explicando. Estos son los ríos que cruzaban la región 2. Y que ahora están en su mayoría entubados, al menos el río de los Remedios no está entubado, ¿no? Pasaban 3 ríos, creo que era Río Magdalena, Río de los Remedios y no me acuerdo cuál otro. Ahorita no, se me olvidó. Ok, entonces eso es lo que estamos nosotros analizando en la red de infraestructura verde. Y los proyectos que estamos haciendo por región, entre los que entra justo, si se fijan, Avenida Universidad, Chapultepec, Calzada de Tlalpan, Bosques de Chapultepec, acá, y aquí entró justo en lo que mencionaba su compañera. Estos son los que hicimos en 2019-2021, estos que están en cafecito, 2022-24, si se fijan, por ahí está Canal Nacional, y los que faltan por ejecutarse, que tenemos un programa para el 2035, ¿no? Y esto es nuestra cartera de proyectos actual. Si se fijan, aquí tenemos lo que hemos estado por eso les decía que es mentira.